Dios te bendiga. Qué hermosa oportunidad poder sacar unos minutitos y poder compartir la palabra de Dios. Así que te invito a que te sientes ahí en los pies del Maestro para escuchar su palabra, porque hoy el Señor te quiere bendecir, Dios te quiere hablar y te quiere edificar. Quiero comenzar haciendo algunas preguntas de reflexión. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en medio de tu casa? ¿Y cómo Dios está presente en tu vida y en tus acciones? ¿Sabías que el estándar moral, ético y espiritual que estableces en tu vida es un reflejo de tu relación con Dios? Hay una relación íntimamente ligada entre la manera que vivimos y nuestra concepción de quién es Dios en nuestras vidas. Y es posible que podamos asumir que otras personas ven a Dios como nosotros lo vemos. Pero la verdad es que Dios tiene una relación y un trato con cada persona. Y el deseo de Dios es poder revelarse a sí mismo a cada uno. Él lo hizo desde el vientre de nuestra madre. El Salmo 139 dice que mi embrión vieron tus ojos. En el mismo momento de la concepción, ahí cuando Dios está formándonos en el vientre de nuestra madre, ya Él muestra su intención de mantenerse conectado con nosotros. Así fue desde el principio en el Edén. Dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con Adán y hablaba con Eva, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere revelarnos quién es Él en medio de nuestras vidas. Y a través de toda la Biblia registra muchas historias en las cuales Dios tenía y tiene la intención de revelarse a nuestras vidas. Y esto es muy importante porque en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, eso va a traer una transformación a nuestra vida y se va a ver un fruto. Entonces, si yo me conformo con mantener una relación metódica o religiosa con Dios, vamos a vivir limitados. Vamos a vivir como en un % menor del que deberíamos estar. Yo, si tuviera la oportunidad de conocer algún personaje de la Biblia, yo escogería a Moisés. Porque yo quisiera ver y haber estado presente en esas conversaciones que Moisés tuvo con el Señor allá en el monte, mientras hablaba, mientras le daba las tablas, mientras le revelaba tantas cosas. Eso tiene que haber sido extraordinario. Y siempre ha sido la intención de Dios hablarnos, acercarse a nosotros, y aunque pudiera parecer que es un Dios abstracto porque físicamente no lo vemos, Dios es real. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que tener claro es que el mundo espiritual es más real que el mundo físico, por lo cual nosotros tenemos que procurar conectarnos y fortalecer nuestro espíritu, porque nuestro espíritu nos acerca al Señor. Es nuestro vehículo para acercarnos al Señor a través del espíritu. Porque en nuestro cuerpo un día lo podemos sentir, otro día no lo podemos sentir. En nuestras emociones también, un día nos podemos sentir muy espirituales, unos días podemos sentirnos menos espirituales, pero Dios siempre está presente, Dios siempre está hablando, Dios siempre quiere acercarse a nuestras vidas. Y eso va a producir un resultado, va a producir una transformación inevitable en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes algunas escrituras y quiero que ustedes las busquen ahí en su casa. Y la primera de ellas se encuentra en Génesis. Voy a leer algunos pasajes. Génesis 16. Voy a comenzar con el versículo 6b hasta el 11. Entonces, antes de leer la historia, le voy a hablar un poquito de qué está pasando en esta escena. Aquí tenemos a Abraham, que ya era anciano, no tenía hijos. Y su esposa Sarai estaba ya frustrada porque ella entendía que ni modo, ya yo no te puedo dar hijos, tú estás viejo, Dios te promete una descendencia, pues toma a mi sierva Agar y tengo un hijo con ella. Cuando Abraham
lo hace. Agar sale embarazada y se comienza a burlar de Sarai. Y Sarai estaba molesta y le está dando quejas a su esposo. Y él le dice, en el versículo 16a, pero no voy a leer el A, pero en el A le dice, mira, haz lo que tú quieras con la sierva. Y en el B, ella dice la palabra, Génesis 16, 6b hasta el 11. Entonces, Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de lo que puedas contar. El ángel también le dijo, y preste mucha atención, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Y saltando al versículo 13, la primera oración de ese versículo dice así, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. O sea, Agar tuvo una situación, Dios viene a su encuentro, le trae una palabra, pero ese encuentro para ella fue tan transformador que la relación de ella y Dios cambió, porque ya ella había visto que Dios no era solamente el Dios de Abraham, también era su Dios. No era un Dios lejano, un Dios que no, ¿verdad?, abstracto, era un Dios personal. Y para ella ya Dios tuvo un sentido distinto. Ese encuentro que ella tuvo con ese ángel del Señor trajo a ella un cambio. Y mira cómo dice que comenzó a utilizar otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Y entonces ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Y eso cautivó mi corazón. Cuando nosotros tenemos una relación de pareja y comenzamos a tener un sentimiento y comenzamos a tener una relación, una cercanía, pueden surgir unos nombres de cariño. Yo le digo a mi esposo negrito. Y él pues me dice my love, mi amada, mama. Son nombrecitos que nos damos de cariño, pero no vino el primer día. O sea, en la primera cita yo no le dije negro. O sea, eso no sucedió porque no había una confianza, no había una relación entre nosotros. O sea, nos tratábamos de usted y tenga. Pero en la medida de que la relación fue creciendo, el amor fue creciendo, viene una confianza y viene un nombre. Y ese nombre está basado en una relación única de él conmigo y yo con él. Pues eso mismo pasa con el Señor. En la medida en que yo me relaciono con Dios, vemos a Dios de una manera personal. Entonces ya no es ese Dios lejano de un libro histórico, es un Dios personal. Allá en el desierto, cuando Agar estaba angustiada, Dios vino a su encuentro. Y desde ese día, el versículo 13 dice, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. Y ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Porque esa fue su experiencia, esa fue su convicción. Ahora bien, quiero compartir otra historia. Para demostrar que un encuentro con Dios transforma nuestra vida. Nosotros no vamos a ser los mismos. Nuestra vida, nuestros frutos van a cambiar si nosotros provocamos y aprovechamos una visitación del Señor. Y cambia la manera en que nosotros vemos a Dios. Cambia mi relación con Él. Cierra las brechas entre lo físico y lo espiritual. Porque a veces estamos tan conectados con el mundo físico que se nos hace tan
tan difícil saber y entender y creer en el mundo espiritual, porque estamos acostumbrados a ser como Tomás. Déjame tocarte las heridas a ver si tú eres Jesús. A veces necesitamos pruebas indubitables. A veces necesitamos la conexión con nuestros 5 sentidos. Si yo lo puedo tocar, oler, si yo lo puedo probar, si yo lo puedo sentir. O sea, así es que yo sé que eso es real. Pero esto es un acto de fe. El asunto y el mundo espiritual es un asunto de fe, pero es un asunto real. Más real que el mundo físico. Porque, ¿qué somos nosotros? Nosotros venimos del polvo y al polvo volveremos y la vida continúa. Entonces, ¿qué pasa después que yo me muera? ¿Qué va a pasar con mi vida? Hay un mundo espiritual en donde Dios está presente y aún en el mundo físico porque Él lo creó. Pero yo quiero que sepan que a pesar de que tal vez nuestros ojos físicamente no lo podamos ver, Dios es real. ¿Quién es Dios en tu vida? Para Agar, Dios es el Dios que la ve. Pero quiero hablarles un poquito y rápidamente de la historia de Jacob. Jacob en Génesis 32:24. Ustedes saben que Jacob era el hermano gemelo de Esaú, quien robó su progenitura. Y pudiéramos pensar hasta ese final de la historia que Jacob lo hizo muy mal, estuvo grave. O sea, en la escuela bíblica, cuando terminaba esa clase, nosotros nos íbamos a la casa con la idea de que, olvídate, Jacob ya no tiene oportunidad porque hizo las cosas tan mal. Pero Jacob se arrepintió delante del Señor, se arrepintió con su hermano y buscó el favor para la reconciliación con su hermano. Ellos se perdonaron. En el versículo 24 del libro de Génesis, capítulo 32, dice: Jacob se quedó solo. No que se quedó solo en la vida, ¿verdad? Él estaba haciendo una transición y en una escena en particular se quedó solo y él tenía esposas, hijos, siervas, todo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Cuando esto sucedió, ¿qué pasa? Jacob realmente tuvo un encuentro y él aprovechó una oportunidad. Él no se esperaba. Llegó un hombre que dice la palabra, un hombre, pero realmente era un ángel. Y él luchó su bendición. Y hubo una transformación. Hubo un cambio. Eso hubo un impacto. De esa lucha que él tuvo, hubo un impacto. Él no salió igual. Él salió marcado. Aprovechó esa oportunidad con el Señor. Luchó su bendición. Y ¿sabes qué? Fue transformado. Y aunque en este pasaje esta es una transformación física, porque quedó con una cadera dislocada o el muslo dislocado, pero ¿saben algo? Eso era una marca que perseguía a Jacob. Y cada vez que Jacob caminaba, él recordaba el evento que él tuvo con ese hombre para pelear su bendición. Esa marca física le estaba recordando a él un asunto espiritual y era necesaria para él para transicionar, porque esto dio lugar a él a un nuevo nombre: Israel. Y fue Israel el nombre de la nación del Señor, el pueblo de Israel. De aquí nació, de un hombre que cometió algo muy terrible como robar la bendición de su hermano, pero se pudo arrepentir y tuvo un encuentro. Y de ese encuentro él aprovechó esa oportunidad y se acercó al Señor y luchó por su bendición y Dios lo transformó. No solamente hubo en él un cambio físico, hubo un cambio de su nombre.
¿Quién es Dios para la vida de Jacob? El Dios que lo transformó, el Dios que le dio un nuevo nombre, el Dios que tocó y transformó su vida. Entonces, tenemos que recordar una vez más, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué encuentro, qué relación yo tengo con Dios? ¿Qué Dios representa para mi vida? ¿Qué importancia tiene su palabra en mi vida? ¿Cómo la palabra de Dios y cómo la presencia de Dios en mi vida se ve transformada en mi manera de vivir, en mi manera de proceder, en mi manera de comunicarme, en las decisiones que yo tomo? ¿Qué evidencia yo tengo en mi vida que reflejen que yo he tenido un encuentro con el Señor? Y no es que yo necesite dejarle saber a la gente que yo he tenido un encuentro con el Señor, porque la palabra me afirma que por sus frutos nosotros lo vamos a conocer. Eso se nota, eso se ve, y eso es lo que necesita este mundo. Un mundo en donde no cree en el Señor necesita ver una iglesia unida, una iglesia poderosa, una iglesia ungida, que pase tiempo con el amado y que pase como Moisés, que cuando bajaba allí del monte, todos decían, mira, yo no te puedo ni ver a la cara, porque es que tú estás resplandeciendo, tú eres otro, tú tienes pegada en tu cuerpo la misma presencia de Dios. Y yo le pido siempre al Señor, Señor, a reflejar tu presencia en mi vida, que se me pegue lo tuyo. Oye, ¿no les ha pasado que usted va a un lugar donde están friendo, como en la cafetería del colegio? Cada vez que alguien me visita a la oficina, yo le digo, estabas en la cafetería. Porque el olor queda impregnado en el pelo, en la ropa, en la camisa. Nadie va a la cafetería a llenarse de ese olor. Ese es el resultado de estar allí. Pues usted no va a ir a la presencia del Señor para tener, pero como resultado tú vas a tener en tu vida impregnada la vida y la esencia de Dios. Pero si no estás allí, vas a contar de lo que te dijeron. Vas a tener que decir, oye, si tú vas a la cafetería del colegio, se te pega el olor. No. No es lo mismo que te lo digan, que tú vayas, que tú te sientes, te comas tu almuerzo y salgas con el aroma único de la cafetería. Eso pasa con la presencia de Dios. Es inevitable que nosotros no podamos ser transformados cuando nosotros vayamos a su presencia. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Dios lejano? ¿Es un Dios bondadoso? ¿Es el Dios de mis padres? ¿O es el Dios que me ve? ¿O es el Dios que me visita? ¿Es el Dios que me transforma? ¿Es el Dios que cambia mi destino? ¿Es el Dios que me perdona y me da una oportunidad? ¿Cuál es tu vivencia? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Fue el Dios que te sanó? ¿Fue el Dios que te dio vida? ¿El Dios que te dio oportunidad? ¿El que te dio tus hijos? ¿El que te dio lo que anhelabas? ¿El que te dio una familia? ¿Qué es Dios para ti? ¿Es el padre que no tuviste? ¿Qué es Dios para ti? Eso va a depender de tu relación con Dios, de tus experiencias y de tu vida. Pero busca tener tu única y particular relación con Dios. Como Agar, este es el Dios que me vio. Y cuando yo estaba desolada allí en el desierto, fue el Dios que se detuvo y me vio. Es el Dios que te da una identidad nueva, como lo hizo con Jacob. De ser un usurpador, terminó siendo el hombre que comenzó la nación que dio lugar al maestro. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Pero hablemos de Samuel. ¿Cuántos conocen de Samuel? Samuel no conocía al Señor, pero Samuel había sido prácticamente criado en la casa de Dios. Y el día en que Dios le llamó por su nombre, él no supo reconocer la voz de Dios. Dios le llamó una y otra vez y él no sabía que Dios le estaba hablando. Porque aún estando allí, no conocía a Dios, no conocía su voz. Y no podía identificar que era el mismo Dios quien le estaba llamando. Y en un momento dado,
Elí el sacerdote le dijo, no, espérate ya, esto es algo más. Cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, tú le vas a decir, oye, habla que tu siervo escucha. Y les voy a leer lo hermoso de este pasaje. Cuando Dios le habla a Moisés, y Moisés ya estando dirigido y aconsejado por Elí, le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Sabes qué? Vino el Señor y se detuvo. Llama a Samuel, Samuel le responde con un corazón abierto, disponible a escucharle. Y más adelante la palabra dice que Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Una vez más Dios vino a su encuentro, porque Dios viene a nuestro encuentro. Lo que pasa es que hay momentos en que nosotros no podemos reconocerlo, porque estamos como Moisés, estamos como Samuel, que aún estando relacionados con los asuntos de Dios no lo conocemos y no podemos percibir cuál es la voz de Dios. Y gracias al Señor que en este momento Samuel pudo recorrer a Elí y Elí la dirigió. Pero si no hay un Elí que nos dirija, Dios puede haber estado visitándonos, llamándonos, hablándonos, ¿verdad? Deseosos de relacionarse con nosotros y nosotros dejar pasar la oportunidad, dejar pasar esa invitación a que Dios quiere venir a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque hay una palabra sobre cada uno de nosotros. Hay una palabra, porque nadie viene a la vida porque sí. Todos venimos con un propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me toca aquí hacer en la tierra? Y aunque suene duro, porque esto es lo que el mundo está promoviendo. Yo les voy, como dicen por ahí, voy a matar una de las vacas sagradas que nosotros tenemos como familia y como cultura. Nosotros no venimos aquí a cumplir nuestros sueños. A la vida yo no vine a cumplir mis sueños. Yo vine a cumplir el sueño de Dios, que es mucho mayor y trae mayor satisfacción que mi mismo sueño. Porque mis sueños son humanos, naturales, carnales, limitados, pero los sueños de Dios son eternos. Porque lo que me corresponde a mí hacer es poder empujar el carrito mientras yo estoy en esta tierra, para que el propósito de Dios continúe, para que la visión que Dios da a cada iglesia, a cada comunidad se alcance. Cuando yo no esté, esto va a seguir funcionando, el reino de Dios se va a seguir expandiendo hasta el día en que Él vuelva. Y es bien importante que sepamos que no venimos a este mundo a cumplir nuestros sueños. Porque ¿sabes qué? Nuestros sueños nunca se van a acabar. Nunca vamos a decir, ay, ya lo logré todo, puedo morir. No. Porque el día en que logremos una cosa, ya vamos a sentirnos vacíos y ya vamos a querer otra cosa. Y ese día que lo tengamos, ya se acabó, ya necesito otra cosa. Y así nunca vamos a tener realmente la satisfacción tan plena que solo nosotros recibimos cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Como dice la palabra, el hacer tu voluntad me ha agradado, me ha hecho bien. ¿Y qué ha hecho el Señor con nuestra vida? Darnos una identidad, visitarnos, darnos una encomienda, equiparnos y enviarnos. Entonces, tenemos aquí a Samuel, quien creció en la casa de Dios, no conocía a Dios, no pudo identificar la visitación del Señor, pero acudió a Elí y Elí le dirigió. Y gracias a Dios y a ese momento, dice la palabra, que Samuel creció y el Señor estaba con él. Pero lo más que cautiva mi corazón es cuando dice que no dejó ni una palabra sin cumplirse. Todo lo que Dios había planificado, había estipulado para la vida de Samuel, se cumplió. Eso debe poner en nosotros también un estándar de vida. Eso debe cambiar nuestra visión de vida. Que nosotros no venimos a esta tierra a cumplir nuestros sueños, sino el sueño de Dios. Porque al final nada trae más satisfacción que hacer el sueño de Dios posible y hacer y provocar que ninguna de las palabras que Dios dijo para con nuestra vida quede sin cumplimiento.
Y por último, quiero también compartir acerca de un hombre que ustedes conocen, que se llama Job. Y Job también era un hombre que amaba al Señor, porque todas las personas que yo he estado hablando hoy son gente que amaban y conocían al Señor. Pero ustedes conocen que Job tuvo una historia de mucha calamidad, de mucha tragedia, siendo un hombre justo que amaba al Señor. De momento, su mundo se puso de pies a cabeza. ¿No hemos estado nosotros en una situación así? Que tal vez en una etapa de nuestra vida pensamos que tenemos todo en balance, que tenemos el sartén agarrado por el mango, que todo está fluyendo bien. Y algo ocurre que se nos pone la vida de cuadrito, que parece que perdemos el control de todo, que parece que se nos volteó el mundo. Job le pasó eso, siendo un hombre justo, porque a veces pasan estas cosas como consecuencia de nuestras decisiones. Pero Job no hizo nada para merecer esto. Él pasó por un tiempo de prueba. Y las pruebas son necesarias. Son necesarias porque ahí vamos a probar o demostrar nuestro carácter. Ninguno de nosotros puede obtener un título universitario ni aún escolar. No podemos pasar de un grado al otro sin que nosotros hayamos pasado por una prueba. Porque la prueba va a demostrar lo que nosotros conocemos. Nadie le gusta la prueba. Nos podemos poner nerviosos, nos da ansiedad, tenemos que prepararnos, pero es necesario. Y cuando nosotros aprobamos una prueba, eso trae tanta alegría y tanta satisfacción. Porque no pasábamos de grado solo porque el profesor nos miraba y decía, tú sí pasas. No, eso no tiene validez. Tenemos que ser probados. Y aún en medio de la prueba, Dios se hace presente. Y ahí demostramos quién es Dios para mí. En el capítulo 42 del libro de Job, del 1 al 5, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Miren, esto que yo le voy a leer es un fruto. Después de pasar tanto como lo que Job pasó, miren las palabras de Job. Díganme si usted ahí, si él ahí no demostró lo que había dentro de él. O sea, el encuentro, la relación, la brecha tan cercana entre él y Dios. Miren, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job necesitaba esto. Porque si no, Job iba a morir sin realmente conocer a Dios. Porque él conocía de Dios, pero fue en medio de esa prueba que él conoció a Dios. Y mira cómo dice, cosas demasiado maravillosas. Él no está hablando de la prueba. Él está hablando de lo que él encontró en su relación con Dios en medio de esa prueba. Era necesario que él pasara por esa prueba para que él pudiera testificar que él hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué habla eso? Esa expresión, a mí me parece que estuviéramos sentados en una mesa conversando cara a cara. Te preguntaré y tú me enseñarás. Está hablando en un tú a tú con el Señor. Está hablando de un Dios cercano, de un Dios que está presente, de un Dios que está tan cerca de mí que yo le pregunto y tú me respondes. Porque si ahora mismo yo le quiero hablar a mi vecino, yo tengo que gritar, porque él está lejos. Pero a alguien que yo le hable y me responda es porque está a mi lado. Y eso vino como fruto de un encuentro en medio de una aflicción. Entonces, ¿quién era Dios para Job? El versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces fue necesario que Job perdiera sus hijos,
su dinero, su ganado, todo lo que él tenía, pero el fruto de la aflicción, ¿cuál fue? Mas ahora mis ojos te ven. Hay momentos en que tenemos que pasar por diferentes pruebas que nos estremecen y no quiere decir que Dios no está presente. Quiere decir que Dios está abriendo un camino que, aunque parezca gravoso para nosotros, va a tener un fruto codiciable, deseable, un fruto necesario para que nosotros también podamos decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces cuando nuestros hijos tienen demasiadas distracciones, ¿verdad? Y nosotros le decimos: haz esto. Y el muchacho viendo televisión, jugando, los audífonos, mira que hagas esto. Y el muchacho ahí, bla, bla. Tú sabes qué hay que hacer, ¿verdad? Hay que quitarle el televisor, quitarle el Nintendo Switch, quitarle los audífonos, quitarle todo, y enfocar su atención en uno. Es que yo quería decirte que hicieras aquello, que botes la basura. Yo no te quería quitar todo esto, pero a veces es necesario que estas cosas sean removidas para que nosotros estemos enfocados en nuestro Señor y podamos tener la experiencia tan hermosa de vivir en una dimensión de un Dios que está presente, de un Dios que está cercano. En medio de la aflicción que produce una prueba, Job tuvo un encuentro genuino con Dios. Y aunque dije que esta era la última, no era la última, esta es la última. Y es la historia de Saulo cuando tuvo el encuentro con el Señor en Hechos 9:1. Me gusta mucho porque dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pero esta expresión de respirando aún amenazas, yo lo veo como un toro respirando furia por la nariz. O sea, él estaba furioso contra los discípulos de Cristo. Y el versículo 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ustedes saben que él era un perseguidor de los cristianos. Mas yendo por el camino, pasó algo tremendo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente él rindió su voluntad porque reconoció que había tenido un encuentro con el Maestro. Y en un segundo ese hombre fue transformado. Un hombre que estaba furioso, que respiraba amenazas y furia como los toros. Inmediatamente que tuvo un encuentro con Dios, reconoció su voz, porque su vida fue resplandecida, su vida fue alumbrada, su vida fue tocada. Inmediatamente sus primeras palabras es: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y más adelante en el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Que eso es una de las historias de transformación más hermosas que registra la palabra. Un hombre que asolaba a los cristianos tuvo un encuentro indubitable con Dios, en donde la misma figura de Jesús se le presentó. Inmediatamente dispuso su corazón y dijo: eres tú, te tengo que reconocer porque tú eres real, tuve un encuentro contigo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y con el mismo ímpetu que los perseguía, ahora
utilizó toda esa energía y esa determinación para predicar a Cristo. ¿Quién era Dios para Saulo? Un Dios que lo visitó, un Dios que se hizo presente, un Dios que lo transformó, un Dios que utilizó todo lo que había dentro de él para su reino, un Dios real. Mi relación con Dios se refleja con mi convicción, con mi denuedo, con mis frutos. Y aunque para algunos Dios pueda parecer un amuleto, porque con tantas redes sociales, ¿verdad? Hay modalidades de expresión que la gente comienza a utilizar. Por ejemplo, yo a veces veo personas y figuras importantes dentro de las redes sociales que comienzan su mañana dándole gracias a Diosito, ¿verdad? Encomendando su día, aunque el resto del día no se les ocurre pensar en Dios ni vivir como Dios dice que vivamos. O sea, Dios es como un amuleto. Diosito, te presento este día y el resto del día no te acuerdas del Señor. No vives conforme a como Dios dice que viva. No reflejas el amor de Cristo. Pues entonces Dios es un amuleto que oramos cuando necesitamos algo. Algunos deportistas se reúnen a orar. Tal vez nunca se acuerdan de Dios, pero al momento de hacer una pelea, una carrera o lo que sea, oran. Y yo no digo que eso esté mal, pero Dios no es un amuleto que yo solamente lo utilizo cuando lo necesito, como la lamparita de Aladino, que la froto cuando necesito un deseo. Dios es Dios y Dios siempre está presente. Y Dios no es un genio para conceder deseos. Dios es nuestro Padre y Dios quiere una relación con nosotros. No quiere solamente visitarnos o que le visitemos 1 o 2 veces a la semana. Dios quiere vivir con nosotros y en nosotros. ¿Quién es Dios en mi vida? Dios no es una fuerza, porque para algunos Dios es una fuerza, es una herejía. Para algunos Dios eres tú. O sea, este mundo está proponiendo tantas ideas tan locas acerca de Dios, porque quiere realmente quitar lo que es Dios en medio de nuestra vida. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Hay muchos pensamientos tan erróneos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y saben que el enemigo siempre ha querido tergiversar el orden de Dios. Siempre, como le dije, Dios estableció un orden. El orden era que quería relacionarse con nosotros desde el Edén. Dios quería pasearse con nosotros, hablar con nosotros, vivir con nosotros y entre nosotros. Pero el enemigo, quien vino a matar, hurtar y destruir, ¿qué ha hecho? Cambiar, destruir, romper y dañar nuestra relación con Dios. Lo hizo desde Adán y Eva, cuando los tentó con el fruto prohibido. Y eso trajo un distanciamiento que han pasado muchas cosas para que nosotros podamos estar reconciliados. Lo hicimos ya a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ha pasado una historia muy larga para que esto sea presente como hasta ahora lo estamos viviendo. Y la plataforma de esta sociedad es el humanismo. Son las emociones, es el relativismo, lo que a ti te haga sentir bien. Eso es lo válido, lo que a ti te convenza, cómo tú te sientas. Las emociones están por encima de todo. Y queremos tener siempre presente que somos seres espirituales y que las emociones son una posesión que nosotros tenemos, no es nuestra esencia, porque un día yo me puedo sentir de una manera y otro día me puedo sentir otro, pero en esencia yo soy un espíritu, mi espíritu le pertenece a Dios. Entonces el humanismo ubica al hombre como centro del universo. Entonces todo lo que gira alrededor del hombre, todo lo que le gusta, todo lo que le haga sentir bien, todo lo que le agrada, eso es lo válido. Y se ve en los discursos de las personas más influyentes que hay en medio de nuestra sociedad, que aquellos que no tienen un fundamento caen redonditos, confundidos. En este tiempo, por eso es que vemos personas que se vuelven anatemas. Después de haber conocido a Dios, después de haber servido a Dios,
Cualquier otra persona viene con vientos de doctrina en donde realmente Dios es quitado del centro, tus emociones son entronadas y caemos rendidos ahí. ¿Y dónde queda Dios? Pues Dios es alguien que amamos, Diosito, sí, ¿verdad? Porque ahora es que un nuevo movimiento, bueno, no es nuevo, pero ha cogido mucho auge y poder, es decir, que Dios, nosotros le podemos amar y servir más allá de una religión, ¿verdad? No necesitamos una iglesia para nosotros servirle al Señor, cuando la iglesia fue el modelo que Jesús dejó establecido antes de irse al cielo, y va a venir a buscar a su iglesia. Y no estoy hablando de un templo, estoy hablando de un pueblo, de un cuerpo, pero que usted y yo somos parte. Y nosotros no podemos servirle al Señor ni hacer su voluntad desprendido de su cuerpo, porque separado de mí nada podemos hacer. Nosotros tenemos que tener cuidado. Tal vez el enemigo no logre apartarnos del redil, pero puede infiltrar al mundo en nuestros corazones por medio de lo que somos expuestos, por medio de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que damos lugar. Y si nosotros le damos más ventaja al mundo en nuestra vida, eso es lo que va a cautivar y dominar. Si nosotros, por ejemplo, en tiempo, si nosotros estuviéramos aprendiendo idiomas, por ejemplo, en la medida en que yo me dedique a estudiar ese idioma, eso va a traer fruto, eso me va a ayudar a mí a aprender un idioma. Si yo quiero conocer el idioma de Dios, yo tengo que leer su palabra. Yo no me puedo conocer del idioma de Dios sin que yo abra este libro y disfrute y lea. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Pues mira, aquí está revelado su corazón y su carácter. Esto es ganar ventaja en el reino de Dios. Si en lugar de esto yo solamente consumo, que es el término que se utiliza en las redes sociales, yo solamente consumo pensamientos del mundo, eso es lo que va a haber en mi corazón. Y puedo tener el mejor deseo de servirle a Dios y que Dios sea el primer lugar en nuestra vida, pero no estamos trabajando para eso. Quiero concluir leyendo en Primera de Pedro, y luego de esto quiero hacer una oración. Capítulo 1, 18 al 20. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, y dijera yo el 2020 en adelante, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Fuimos pagados a precio de sangre. Nuestra vida le pertenece al Señor. Jesús luchó por nosotros. Se hizo hombre, se encarnó, fue humillado hasta lo sumo por nosotros porque quiere darnos una vida eterna. En donde, ¿verdad? El velo que fue rasgado, el que nos separaba de la presencia de Dios. Nosotros no tenemos ninguna razón para que nuestra relación con Dios esté quebrantada. No hay obstáculo. Solamente es momento de reconciliación, es momento de cercanía. Busca al Señor mientras estés a tiempo. Hay tiempos difíciles, estamos en tiempos de cumplimiento de muchas cosas. Y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y no nos acerquemos a Dios por miedo, ¿verdad? Nada por el estilo. Es por amor, pero es un amor que te abraza, que te consume, que te convence, que te transforma. Hay una esperanza de vivir una vida en santidad, de vivir una vida conforme al corazón de Dios, de que el sueño de Dios para con nosotros se lleve a cabo. En un momento dado,
Jesús le preguntó a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, Simón le decía, sí, yo te amo. Y Jesús, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Sí. Pues ve, apacienta mis ovejas, haz esto, aquello, lo otro. Y ahora mismo yo comparo esta escena con esto que yo les estoy compartiendo. Hoy Dios nos está diciendo, ¿quién yo soy en tu vida? Yo soy importante para ti. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Yo estoy presente en tu vida. Si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, guarda mis estatutos. Si tú me amas, sígueme. Y esta es mi invitación para ti. ¿Quién es Dios en tu vida? Dios está entronado en tu corazón. Si tú lo amas, síguelo. Sigue su palabra. Sigue sus mandamientos. Y va a haber una relación íntima entre tú y Dios. Personal, única. Dios tiene una manera y un modo. Los padres, aunque tienen hijos distintos, los pueden amar, pero el trato de cada hijo es distinto. Porque los hijos cada uno son distintos. Asimismo, cada hijo de Dios es distinto. Y Dios quiere tener un trato con cada uno de nosotros. Hay un anhelo en tu corazón de conocer y relacionarte con Dios. Y Dios está presente. No desaproveches esa oportunidad. Puede ser que Dios te haya estado llamando y estés como Samuel, confundido, sin darte cuenta de que Dios te está llamando. Pero es tiempo de que te enfoques y afines tu oído espiritual y escuches la voz de Dios. Para que también Dios diga como Samuel, que ninguna de sus palabras fue echada al piso, sino que se cumplió cada una de ellas. Qué cosa tan hermosa de que llegue el momento en tu vida en que tú digas, wow, gracias Señor, porque ninguna de las palabras que tú has declarado conmigo, ninguna se perdió, todas se cumplieron. Eso es más satisfactorio que cualquier cosa que tú puedas alcanzar en la vida, hacer su voluntad. Pero te invito a que Dios sea alguien especial en tu vida, la persona más especial en tu vida. Y que tú tengas una relación única y exclusiva con Dios. Que tú tengas un nombre para Dios. Que Dios se haga presente y que transforme tu vida. Y que quedes como Jacob, marcado. Y que cada vez que alguien que te diga, ¿por qué tú estás cojeando? Porque yo tuve un encuentro con Dios. Cada vez que alguien vea esa seña, diga, tú ves a aquella persona que está marcada, que es distinta, es porque tuvo un encuentro con Dios y esa es la marca que le persigue. ¿Cuál es la marca que te persigue? ¿Cuál es ese momento que te transformó? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes para llevar este mensaje a otro? Buscarle mientras pueda ser hallado. Y en un momento dado, Jonás iba a cerrar, Noé, iba a cerrar las puertas. Bueno, no las cerró él, las cerró el Señor. Pero él estaba dando aviso. Es tiempo de entrar al arca. Y tal vez usted diga, ay, por favor, mira, tantos años, 2020 años y todavía no ha pasado nada. ¿Sabes qué? El tiempo del diluvio estaba así de cerca y no había caído ni una gotita. Así que no podemos esperar, porque ni aún los mismos ángeles saben el día en que el Señor volverá. Pero la palabra no miente, porque todo lo que está establecido se ha cumplido. Esto es real, esto es vida y esta es la misma palabra de Dios revelada a esto es nuestro regalo, esto es nuestra herencia, esto es nuestra guía. Así que quiero hacer una oración y acompáñame. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad que tú me das de poder animar a aquellas personas que están al alcance de estas palabras, para que ellos puedan despertar en su espíritu, Señor, el deseo de acercarse más a ti, de ver, Señor Jesús, que tú eres más allá de un Dios lejano, de un Dios, Señor, que tal vez que ya pasó tu época o algo así. Yo sé, Señor, que en este tiempo
tú te vas a hacer presente una vez más, que tú te vas a revelar tú mismo como siempre lo has hecho, pero que en esta ocasión estemos apercibidos. Que cuando tú nos llames con nuestro nombre, nosotros podamos reconocer tu voz. Que podamos decir, así como decía Job, mas ahora mis ojos te pueden ver, Señor. Porque antes, Señor, hablaba de cosas que no entendía, pero hoy mis ojos te ven. Que podamos pasar por procesos que nos lleven a tener experiencias reales contigo, que traigan convicción a nuestros corazones. Y que entendamos, Señor, que en esta vida lo más satisfactorio es hacer tu voluntad. Sé tú, Señor, quien nos encuentras en medio del desierto, cuando tal vez no sabemos a dónde ir, ni cuál es nuestro camino. Haz como Agar, encuéntrate con nosotros, danos una palabra, Señor, y conviértete en el Dios que nos oye, en el Dios que nos ve. Gracias, Señor, porque tú te haces presente en nuestros corazones. Permítenos, Señor, entronarte una vez más en medio de nuestras vidas, Señor, y que nuestros frutos sean, Señor, los que hablen por nosotros, que nuestras vidas reflejen tu presencia, que nuestras vidas sean transformadas por ti, y así podamos nosotros transformar a otros. Y llevar, Señor Jesús, esta palabra y este evangelio a aquellos que todavía no te conocen, aquellos que tal vez han endurecido sus corazones, aquellos, Señor, que se han apartado de ti habiéndote conocido, Señor. Haz que tu presencia y que tu unción hagan lo necesario, Señor, para que cada una de las personas que han sido llamadas, Señor, y que han escuchado acerca de ti, puedan regresar a ti. Y si en nuestras manos está la oportunidad, Señor, de poder compartir este evangelio a otras personas, ayúdanos que con denuedo podamos, así como Saulo, con mucho denuedo, Señor, compartir tu palabra. Y que trae convencimiento, que trae restauración. Gracias yo te doy, Señor, porque tú eres el Dios que nos ve. Tú eres nuestro papito, nuestro Padre amado, nuestro Creador. El Dios de todas las cosas, de la luna, de las estrellas. El Dios que nos llama por nuestro nombre, el Dios que nos visita, el Dios que anhela relacionarse con nosotros. Gracias, Señor, porque aún siendo tan imperfectos, tú continúas creyendo en nosotros. Gracias, Padre, porque has perdonado nuestros pecados, nos has dado un nombre nuevo, nos has dado una identidad y nos has dado un destino, una comisión, un propósito. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú lo has hecho en medio de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y permite que cada uno de nosotros caminemos con la conciencia de que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, te amamos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición y de edificación a sus vidas. Dios les bendiga mucho.